llegan a poder establecer la solución a lo que se denominó el conflicto de Antioquía. ¿Cuál era el conflicto de Antioquía? Era que Pablo, en la medida que iba predicando, se iba encontrando con gente que era gentil, gente que no era judía, que se acercaba a la nueva prédica, a la nueva iglesia, a la nueva liturgia que estaban predicando los apóstoles. Entonces, ¿cuál era el tema? No eran judíos. ¿Se tienen que circuncidar o no? Bueno, la cuestión es que después de algunas deliberaciones, Pablo insiste, define, promueve y lo impone prácticamente que los judíos, si estaban circuncidados, fantástico, pero los no judíos, si no estaban circuncidados, también fantástico, porque el mensaje era para todo el mundo, y todo el mundo había que aceptarlo tal cual era, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí, el incremento de las prédicas, del avance de la proclamación, fue impresionante. Indudablemente hay como un misterio de la gracia, como algunos lo llaman, de que la palabra se derramara con tanta facilidad, ¿no es cierto? Pero, a su vez, hubo muchos factores que han intervenido. Porque, por ejemplo, Pablo siempre se dirigió a las comunidades judías que estaban en la dispersión. ¿Se acuerdan que les comenté que la población de judíos era más o menos 6 millones? 5 millones y medio, 6, y que había 2 millones y medio más o menos en Judea, y el resto esparcido por todo el imperio romano. Bueno, donde entraba Pablo había judíos, entonces era bastante fácil para Pablo poder transmitir ese mensaje. Otra de las cuestiones que también ayudó mucho es que había muchos paganos, es decir, los que no eran judíos eran paganos. La idea de un solo Dios la tenían solamente los judíos y ahora Pablo llegaba con otro Dios, con otro Dios. Pero había comunidades de paganos que por la cercanía que había con los judíos empezaban a entender esto del monoteísmo, de un solo Dios que servía para todo y no un montón de dioses que servía cada uno para una cosa en particular. En definitiva, si vamos por el lado mercantil, era mejor tener un Dios que se encargara de todo que estar manteniendo un montón de dioses para cada cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los judíos tenían un solo Dios y había un montón de paganos que por trabajo, por afinidad, por cercanía, la idea del un solo Dios había aprendido mucho. Entonces, eso hacía que también el Evangelio pudiera llegar a los gentiles de manera muy, muy rápida. Junto con Pablo también hubieron un montón de apóstoles que trabajaron en la expansión del mensaje, pero de los únicos que se tienen realmente documentación fehaciente es de Pablo y de Pedro. Del resto, lo único que hay son leyendas muy posteriores, pero que con rigor científico o histórico carecen bastante de valor. La localidad de España, de Santiago de Compostela, dicen que ahí están los restos del apóstol Santiago que en su peregrinar llevando la palabra llegó hasta ahí. Pero en lo personal creo que no se ha podido confirmar esa versión. Porque en la Biblia no está, y la Biblia es el único testimonio que tenemos de la expansión del cristianismo a través de los apóstoles, ¿no es cierto? Lo que sí se sabe fehacientemente es que Oriente fue uno de los lugares donde hubo mayor expansión a través de Pablo de toda la obra misionera. De hecho, en Bitinia, que es una ciudad de Asia Menor, tenemos el testimonio de un gobernador que es Minio el Joven, que era senador y cónsul. Él estuvo alrededor del año 100, a partir del año 100 ahí, y es nombrado gobernador imperial entre el 110 y el 112, en Bitinia, y en el Ponto, que es una ciudad cercana. ¿Cuál es la historia? Se encuentra con tantos cristianos, que
pide información a Roma de cómo tenía que manejarse, porque tenía más cristianos que romanos. Entonces, con los romanos no había problema, pero había tanta gente que era cristiana, que había conocido el mensaje y que se había convertido, que no quiso tener problemas con el gobierno central de Roma y pidió información. Bueno, a esta altura de la vida nosotros estamos en el año 68, 70, y la vida de lo que fue la iglesia siguió siempre igual. Hubo quienes predicaban, quienes se convertían, quienes se bautizaban, formaban comunidades cristianas, nombraban diáconos, obispos, y entre medio de todo eso, las persecuciones. Porque nunca, en ningún momento, cesaron las persecuciones de los cristianos en todo lo que fue el Imperio Romano. Yo tengo acá anotaditas 9, que son las que la historia marca como más importantes, y arranca con Nerón en el año del 64 al 68, Domiciano del 81 al 96, Trajano del 109 al 111, Marco Aurelio del 161 al 180, Septimio Severo del 202 al 210, y así sigue hasta Diocleciano en el año 303 hasta el 313. Entonces, durante esos años, que fueron casi 300 años, la iglesia siguió creciendo con el mismo método y las persecuciones fueron algo común porque el Imperio Romano no quería, no respetaba a los cristianos. Y llegamos al año 300, donde nos encontramos con que en los finales del siglo III, es decir, año 200, 250 en adelante, se produce una crisis muy importante en el Imperio Romano de orden político, económico y social. Solamente Diocleciano logra poder establecer un control por su autoridad y por su, digamos que, manifestación de fuerza que tenía con su ejército. En medio de todo eso nace Valerio Aurelio Constantino. Nació en el año 285, hijo de Constancio Cloro y Helena. Quise averiguar a ver si Helena era lavandina, porque el marido era Cloro, pero no tuve buena fortuna con eso. Así que bueno, nació en la ciudad de Naissus, que es la actual Niš en Serbia. Para los que tengan así más o menos gráfico, Serbia está del otro lado de Italia, atravesando el mar, creo que es el Adriático, a la altura de Serbia, arriba de Grecia y debajo de lo que es Croacia y toda esa zona. Bueno, ahí nace quien iba a ser un personaje trascendental en la iglesia y en la historia. Este muchacho se había criado en la corte de Diocleciano. Diocleciano dice que el imperio es muy grande y que lo que va a hacer es dividirlo en 4 y poner 4 emperadores. Este sistema de gobierno que va a poner en práctica Diocleciano se denominó tetrarquía, es decir, tetra 4 y arquía es gobierno de 4, que funcionó muy bien, pero bueno, en algún momento, cuando ya Diocleciano no imponía autoridad, indudablemente que las luchas entre los 4 emperadores para ver quién se quedaba con la mayor tajada se pone de manifiesto y naturalmente. Esto era muy normal en esa época. Por ese motivo, cuando Constantino ve de que no tiene opción de lograr nada, se va a Galia, que era donde estaba el padre. Eso sucede más o menos en el año 303-304, y allá por el año 306, el 25 de julio, es proclamado por sus tropas como emperador.
porque desde que llega hasta el 306 establece una serie de luchas, guerras, intrigas y logra quedarse con la parte occidental del imperio. De esa manera, y nominado como emperador, avanza sobre Roma. Cruza Francia, cruza los Alpes y se sitúa frente a Roma, en un lugar donde se llama Milvio, por el río que pasa ahí, que tiene ese nombre, el río Milvio. Muy bien, se acerca a Roma. En el transcurso de todo eso aparece Galerio, el cual muere, entonces él queda solo en la zona de Occidente para refutar, para reclamar el trono de emperador. Y entonces acá nosotros nos encontramos ante un tema muy importante que da inicio a lo que vendría a ser el espaldarazo para la iglesia. Se dice de que preparando las tropas para la batalla la noche anterior, él ve en el cielo una señal y una voz se escucha que le dice que por ese símbolo que él estaba viendo en el cielo, él iba a triunfar. Lo que él estaba viendo era una cruz, según su interpretación, ¿no? Esto sucedió el 28 de octubre del 312, vence al que era en ese momento, o el que ostentaba la autoridad y el poder en Roma, que era Magencio. Este éxito que tuvo en la batalla le hizo presumir que era prueba suficiente del poder de Cristo y de la superioridad de la religión cristiana. Porque Constantino tenía conocimiento de los cristianos. Entonces, él enseguida relacionó una cosa con otra y dice, yo le gané porque el Dios de los cristianos estuvo con nosotros. Bien. Parte de la importancia de esta batalla reside fundamentalmente en los escritos que aportan información sobre este tema, ¿no es cierto? Una de las leyendas cuenta que la noche del 27 de octubre, cuando los soldados se preparaban para la batalla, es esto que les cuento, él ve la imagen esa y no obstante la visión que ve, él sigue adelante y gana, con la señal de la cruz. ¿Me explico? Ahora, hay testimonios de un historiador de la época llamado Lactancio, que afirma que la visión que tuvo Constantino la noche antes de la batalla, decía que debía delinear la cruz en los escudos de los soldados, y que el futuro emperador, naturalmente, obedeció, y agarró y con pintura pintó el símbolo de la cruz de Cristo, que en ese momento era una P con una X debajo, que seguramente algunos que hayan tenido o que hayan sido católicos, son símbolos que se ven en la Iglesia Católica actual, ¿no es cierto? La P con la X. Ahora bien, también hay un testimonio de otro coetáneo, que es Eusebio, en el cual han subsistido a través del tiempo un par de escritos, ¿no es cierto? ¿Ese me está avisando que nos estamos quedando sin tiempo? Bueno, o sea, 10 minutos. 10 minutos. Fantástico. Bueno, entonces, el primero de estos escritos consiste en un pequeño extracto de su historia eclesiástica, es decir, Eusebio redacta una historia eclesiástica, la historia de la Biblia, donde afirma que Constantino recibió ayuda divina durante la batalla, aunque no hace mención de la visión. No obstante, Eusebio, en su vida de Constantino, es decir, otra versión de la batalla en otro libro totalmente distinto, ofrece una versión detallada que recibió de boca de Constantino, ¿no es cierto? Es decir, por un lado dice que no, pero por el otro lado, en otro libro dice de que él escuchó de la propia boca de Constantino que
le dijo que él había recibido este tipo de instalación, ¿no? O sea, de pintar la cruz. Ahora bien, a partir de este momento, inmediatamente después de la victoria sobre Magencio, Constantino tomó la decisión de dar a sus tropas en sus banderas, en sus estandartes, la cruz de Cristo, la cruz esa que él había diseñado, ¿no es cierto? Y de poner en los oscuros, en los escudos de cada legión, el monograma de Cristo, ¿no? Como signo de victoria. Y además, a partir de ese momento, él se ve muy interesado en el cristianismo. Eso también influyó muchísimo, porque a partir del año 312, Constantino se declara abiertamente pro-cristianismo mediante un edicto que él labra en el año 313, que se llama Edicto de Milán. En ese edicto hay una serie de pautas donde otorga y quita a distintos sectores cosas que tienen relación con la Iglesia. Por ejemplo, se liberó el tema de las reuniones, es decir, que es lo que estamos esperando todos, ¿no? Autorizó la libertad de culto. Entonces, en el Imperio Romano, los cristianos podían realizar sus cultos sin persecuciones, lo cual eso es muy importante porque a partir de ese momento cesan todas las persecuciones contra los cristianos. Señor. Sí, Beto Jiménez quiere hablar. ¿Oh? Sí, cómo no, adelante. Una consulta. ¿En qué momento de la historia Roma toma el cristianismo de Cristo, de Jesús, ¿sí? Y lo transforma, se transforma en catolicismo, porque después más adelante tenemos a Lutero que hace la reforma? Bueno, te cuento esa parte de la historia. Lo que Constantino hace es tomar el cristianismo tal cual está. Pero lo toma porque el imperio, políticamente hablando, de Roma, se estaba cayendo a pedazos, porque era tan grande, había tanta corrupción, que se estaba desarmando, se estaba desmembrando, y aparte había muchísimos intereses atrás de cada lugar. ¿Me explico? Entonces, él ve en el cristianismo la posibilidad, porque estaba muy extendido, la posibilidad de poder unir el Imperio Romano. Eso sucede después de su muerte. Él establece, creo que es, lo vamos a ver un poquito más adelante, él establece un concilio donde se produce la unión de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Te acordás que yo comenté que las iglesias que llegaban los apóstoles, los seguidores de Cristo, predicaban, se convertían, bautizaban, y ahí armaban comunidades? Cuando la comunidad excedía cierto número, empezaban a formar autoridades. Entonces estaban los diáconos, los clérigos, estaban los obispos. Entonces se formaba un montón de comunidades atrás de un obispo, por ejemplo. ¿Me explico? Y otras comunidades. Bueno, la cuestión es que el imperio, la iglesia, quedó dividida entre dos grandes comunidades. Una, la de Constantinopla, que abarcaba toda el área de Asia Menor, y la de Alejandría, que había una comunidad de cristianos muy importante. Cuando Constantino se da cuenta que se le está desarmando el rancho, dice, bueno, acá la única solución es encontrar una solución política. Juntemos la iglesia como mancomunador de proyectos, de esperanzas y de todo eso. Pero eso viene más adelante. La realidad es eso, porque ahora lo que está haciendo Constantino mediante este edicto es poder
darle la libertad al cristianismo para que empiece a trabajar y se expanda, y de esa manera, cuando él cierre, queda el imperio contenido por la comunidad cristiana. ¿Me explico, Beto? Sí, 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 sí. Ahí está. Eh, Bueno, nos quedan creo que 4 minutos, ¿no? Ese. 3. ¿Alguien quiere alguna preguntita? Y si no, nos despedimos y seguimos la próxima clase. ¿Qué les parece? ¿Listo? Bueno, un gusto haber estado. Les agradezco que hayan estado. Le agradezco a Ezequiel. Pilar increíble, importante en la parte técnica. Estamos buscando mejorar y traer cosas nuevas como para que esto también sea acompañado de algunas imágenes, así que en cualquier momento los sorprendemos. La verdad es eso. Bueno, no se olviden, ahora a las 8, el pastor César con el tema de la guerra espiritual. ¿Sí? Listo, los abrazo. Hasta el próximo jueves.